Volvemos a los reciclajes y lo hacemos de la mano de una lata de leche en polvo. Un tamaño generoso. Lista para comenzar a trabajar sobre ella. He limpiado interior y exterior y he retirado la parte superior con un abrelatas, consiguiendo que el borde quede limpio y sin rebabas. Y como ya me conocéis, soy muy Diógenes. De momento, esta pieza no la voy a tirar. A ver qué se me ocurre en algún otro vídeo para darle algún uso. Para comenzar a trabajar sobre la superficie, lo primero que voy a hacer es darle 2 capas de imprimación especial para metales. El tutorial de hoy es en colaboración con la web Con Idea de Manualidades y Labores. Os dejaré todos los enlaces a los diferentes materiales que utilicemos en el vídeo de hoy abajo en la cajita de información del vídeo. Comenzaré extendiendo el producto con un pincel sobre la superficie y para evitar marcas, pinceladas y conseguir una superficie homogénea, mientras la capa de pintura esté húmeda, pasaré una paletina por encima. Una vez nos hemos asegurado que ha secado bien la capa de imprimación, extenderé una capa de pintura acrílica, en este caso normal y de color blanco, de la marca Artist. Me ayudaré de nuevo del mismo rodillo de espuma para que la superficie quede lisa y homogénea. En el exterior voy a realizar un decoupage utilizando papel de arroz, en concreto este precioso diseño de la marca Estampería, cuya referencia podéis ver en pantalla. El tamaño no cubre por completo la superficie exterior de la lata. Vamos a hacer una composición. Primero partiré la lámina por la mitad, adaptaré ambos pedazos de papel y después ya veremos cómo integramos. Para realizar el decoupage utilizaré el medium especial que siempre me debes utilizar y es que es el que más me gusta, de la marca Artist. Ajusto el primer pedazo sobre la superficie dejando un margen o hueco sin cubrir tanto arriba como abajo, más o menos equidistante. Levanto el papel, extiendo una fina capa del medium para decoupage y apoyo el diseño. Fijo suavemente con los dedos y repito este mismo proceso hasta haber acoplado todo este pedazo de papel de arroz. Realizaré el mismo proceso con el segundo pliego de papel de arroz, ajustando bien ambos lados hasta haber cubierto toda la circunferencia exterior. Al llegar al final no solapo el papel, intento que quede lo más acoplado e integrado posible, rasgándolo con los dedos y pegando. Como la superficie es lisa y el papel se ha adaptado perfectamente, extiendo una nueva capa del mismo medium especial para decoupage por encima, cubriendo bien toda la superficie, siendo más generoso con el producto para que penetre bien por las fibras del papel de arroz y fije por completo. Una vez ha secado la capa de cola, vamos a integrar la servilleta y rellenar esos huecos de la superficie que han quedado sin cubrir. Voy a intentar imitar los diseños que lleva el papel y así darle una continuidad. En una paleta coloco una pequeña cantidad de los colores que más o menos intuyo pueden servirme para hacer este fondo. Blanco sáhara, salvia, frambuesa, un verde aguacate, todos ellos pinturas acrílicas normales y algunas pinturas a la tiza. Verde mint, té verde, rosa vintage y después veréis que también incluyo el rojo guinda a la tiza. En el proceso siempre comienzo manchando la superficie con un tono lo más parecido posible al fondo del papel. Este diseño es
bastante agradecido, ya que no tiene un tono único, está manchado, imita una piedra craquelada o rota, muchas y variadas tonalidades. La verdad es que es bastante fácil. Una vez cubierta una pequeña zona, voy imitando o dando continuidad a los diferentes dibujos. Hojas, ramas, manchas, flores, etc. Utilizo diferentes pinceles, si es que no quiero que se emborronen mucho los tonos o colores, todos ellos de punta bastante fina. Para que la integración sea más efectiva, llego a cubrir un poco el inicio del papel o los diferentes motivos de este. Y como después echaré mano de otros recursos para enmascarar esos bordes, no os preocupéis cuando os enfrentáis a este tipo de trabajos, que de verdad después, una vez que hayamos terminado, vamos a conseguir que parezca que el papel siempre ha sido así. Por último, intentaré integrar un poquito esa unión de los dos pliegos de papel en los que el dibujo no se corresponde. Alargaré algunos diseños, crearé una imitación de algunos motivos y bueno, da la impresión de que el diseño tiene esa continuidad que buscamos. Realizaremos dos detalles más que unificarán todo este conjunto. Un salpicado de pintura. Primero en color blanco. Diluiré una pequeña cantidad de pintura acrílica blanca con agua, un pincel en abanico, también podríamos utilizar un cepillo de dientes, e iré depositando pequeñas salpicaduras por toda la superficie. No quiero nada demasiado marcado ni que oculte o tape los dibujos. Simplemente serán unas pequeñas motitas de color. Terminado el blanco, haré exactamente lo mismo con un marrón chocolate. Protegeré estas capas de papel y pintura con una capa de barniz acrílico en acabado mate. El segundo y último punto de integración será sombrear o matizar los bordes o cantos de la lata, tanto el superior como el inferior. Utilizaré un pincel biselado, pintura acrílica a dos colores o tonos, el verde aguacate y el marrón chocolate negro. Con las cerdas del pincel humectadas cogeré una pequeña carga de la mezcla de color de pintura en la punta. Extenderé un par de pasadas sobre la paleta o superficie de trabajo y a continuación pasaré el pincel sobre el borde de la lata, de manera que queda la mayor carga de pintura en la parte superior y se va difuminando hacia el interior.
Terminaré protegiendo todo con una nueva capa del mismo barniz acrílico en acabado mate. Para hacer de este un trabajo diferente y otorgarle ese puntito de distinción, vamos a crear una tapa para esta lata. Siguiendo el patrón original de la tapa que incluía la lata, he recortado en cartón contracolado de 3 milímetros una circunferencia con el perímetro exterior y una segunda pieza del mismo tamaño en corcho, una lámina de 3 milímetros 4 aproximadamente de grosor y ambas lijadas por el borde para que el corte quede más preciso o con menos rebabas. Utilizo ambas piezas porque quiero que el exterior sea de corcho, pero este es muy blandito y no tiene demasiada consistencia. Conseguiré dársela con el pedazo de cartón contracolado. Uniré ambas piezas con silicona fría. También podemos utilizar pegamento tipo block o silicona caliente. Es importante que el diámetro sea igual o 1 milímetro mínimo superior al borde de la lata para que después encaje perfectamente. Ya veréis por qué. Vamos a crear un borde escalonado con palitos depresores de madera y este nos debe facilitar la manipulación de abrir y cerrar el envase. Para el borde que quiero crear necesito que las piezas tengan diferentes tamaños. En concreto que midan 1, 2 y 3 centímetros de alto respectivamente. Los palitos que yo estoy utilizando miden 4, aunque nos sirve cualquier otro tamaño de palo depresor que tengáis. Para obtener los diferentes tamaños, en este caso en concreto, es muy sencillo. Colocaré sobre una cinta carrocera un montón de palitos alineados y realizaré el primer corte a 1 centímetro, obteniendo con un mismo corte dos de las piezas que necesito, de 1 y 3 centímetros respectivamente. La otra, como el palo ya tiene una medida de 4 centímetros, haciendo un corte a la mitad, habré obtenido las intermedias de 2 centímetros. La madera de estos palos es muy blandita y se corta perfectamente con un bisturí. Suavizo los bordes del corte pasándolos por una lija. Para pegar estas piezas a la tapa que hemos creado de corcho y cartón, utilizaré cola blanca de carpintero y silicona caliente. Un puntito de silicona intentando no pasarme y colocaré la primera pieza alineada al borde del corcho. En los laterales de la pieza, para unirlas entre sí, una fina línea de cola blanca y una nueva puntita de silicona caliente para fijar la siguiente pieza. Y así iré sumando pieza a pieza hasta haber realizado todo el contorno. Para conseguir el efecto escalonado, simplemente iré alternando los diferentes tamaños. Para reforzar la unión de todas las piezas por la parte interior, cubriré el hueco generado con un fino cordoncillo de cola blanca y dejaremos secar. Pasamos a darle color con pinturas acrílicas y las mismas gamas de la lata. Una primera capa a la parte exterior e interior de los palitos y tapa con verde salvia. El exterior lo iré matizando en húmedo, dándole pequeñas pinceladas del verde aguacate y marrón chocolate, para crear un efecto veteado. Para darle un poquito de profundidad a este vallado exterior, recurro de nuevo al pincel biselado y a la pintura marrón chocolate. Le daremos profundidad al borde liso de la tapa y al entramado de palitos únicamente por uno de sus lados interiores y borde inferior.
Para rematar el interior de la tapa he recortado una nueva circunferencia en corcho, dejando un margen y holgura de aproximadamente 2-3 milímetros todo alrededor y lo pego con silicona fría. Para asegurarme que quede centrado, coloco la pieza sobre la base de la lata, extiendo la silicona, coloco la segunda pieza y presiono. Como tapa va a quedar bien, pero mirad si la coloco en la base. No descarto hacer una base así en alguna otra lata que realicemos a futuro. De momento a esta solo le quedan un par de apuntes más. Y no será este. Voy a colocar dos titulares de etiquetas de metal en latón antiguo a cada lado de la lata. Estas piezas son muy planitas y para acoplarlas, que se adapten perfectamente a la circunferencia, las voy doblando un poquito con unos alicates. No son demasiado rígidas y tampoco necesito mucha manipulación. Sobrepongo la primera, asegurándome que está recta, y marco los puntitos para después realizar unos agujeros con un punzón. Si no queréis agujerear la lata, también podríamos dar unos puntitos de silicona caliente o fría y esperar a que fije. Para realizar los agujeros he de ejercer fuerza sobre la lata. Para evitar que ésta se deforme, utilizo por la parte interior un trocito de corcho que evitará, por un lado, que me pinche al traspasar la lata y además me permite ejercer fuerza inversa. En lugar de tornillos voy a utilizar encuadernadores o mini brats en el mismo tono de latón antiguo. Pasaré por ambas piezas y por la parte interior abriré las dos pestañitas para fijar. El último complemento para la tapa y a juego de estos dos portaetiquetas será un tirador. Centrado en la parte superior, dos pequeños tornillos y listo. El grosor de la tapa con las dos piezas de corcho y el cartón intermedio es lo suficientemente gordito como para que el tornillo ajuste perfectamente. Si no fuera el caso, también podríamos dar unas gotitas de algún adhesivo para terminar de fijar. Sobre el interior de la lata no habíamos realizado ningún tipo de tratamiento o decoración. A mí me gusta dejarlo todo rematado y terminado. Cubriremos esa zona con dos pedazos de fieltro. Un círculo para la base y un rectángulo para el contorno. Sin olvidarnos de la base exterior de la lata. ¡Listo! Vamos a ver cómo ha quedado en detalle este trabajo. Podemos incluirle unas etiquetas con lo que vaya a llevar el interior, algún papel bonito decorado o no, que se vea el precioso fondo del papel de arroz. A mí nunca me faltan cosas que poder guardar, almacenar o conservar dentro de estas preciosas latas que reutilizamos y a las que le damos una segunda vida. Cajas de tesoros por lo que son y por lo que terminarán guardando. Como siempre, espero que os haya gustado y entretenido la idea de hoy. Me despido hasta la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!